Amada iglesia, que el Señor te bendiga. Qué bueno es poder conectarnos esta noche para adorar a nuestro Dios, para rendirle toda la adoración. Yo te invito a que tú te dispongas a un tiempo especial, a un tiempo donde puedas entrar en la presencia del Señor, donde puedas tener un tiempo íntimo con el Señor, donde puedas recibir la palabra con gozo, con la alegría de que Dios está hablando hoy a tu corazón, de que Dios está en medio de nosotros. Y quiero invitarte también a que recordemos las palabras del libro de Malaquías, la promesa para quien honra al Señor. Dice la escritura en Malaquías capítulo 4 versículo 2: pero para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae salud, y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. Y es la promesa de salud para nosotros, para los que honramos al Señor. Por eso te invito a que hoy sea un tiempo especial en tu casa, a que tú puedas realmente estar en esa relación con el Señor, honrarle de corazón, y que el Señor traiga hoy salud y sanidad para ti, para tu hogar, y que puedas disfrutar del perfecto amor de Dios. Quiero invitarte a que oremos en esta noche. Padre, venimos a tu presencia, Señor, a darte gracias. Gracias, Señor, porque hoy hemos descubierto un secreto, y es que en la honra, Señor, tú traes salud para nosotros. Padre, queremos bendecir tu presencia en esta hora, darte gracias, Señor, porque hoy nos permites cerrar el día en alabanza y en adoración, porque hoy nos permites una vez más presentarnos delante de ti. Permite, Señor, que nuestra alabanza llegue a tu presencia, que podamos cantarte con alegría, que podamos gozarnos, Señor, hoy delante de ti. Te adoramos, Espíritu Santo, ven en medio nuestro, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero invitarte a que le cantes al Señor con alegría, a que declares que hoy es una noche de honra, noche de la presencia de Dios en tu casa. Que el Señor te bendiga. Hola iglesia, el Señor te bendiga en este tiempo. Quiero invitarte que ahí donde estás, con la mejor actitud de tu corazón, simplemente alaba al Señor, dale gracias por este día. Y también te invito que ahí, en esa actitud, junto con nosotros, adoremos al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, por cuanto Él es grande, es amoroso y es un Padre fiel para nosotros. Amén. Dile así con nosotros: amoroso eres tú, duda no hay, que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres tú, maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte, y nadie se compara a ti. Yo pienso en ti cada día, Cristo. Oh, oh, oh. Tú puedes buscar algo más grande, te aseguro que no encontrarás amor así, inexplicable. Oh, oh, oh. Yo cantaré: amoroso eres tú, duda no hay, que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso.
y te bendecimos, Señor. Dale un aplauso a Rey ahí donde estás. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu presencia, Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Señor, en este tiempo. Y sabemos, Señor, que en tus manos estamos seguros. Queremos darte, Señor, en este día en nuestro corazón nuestra adoración. Y queremos reconocer, Señor, que en ti podemos encontrar el descanso, podemos encontrar la ternura, Señor, el abrazo del Padre. Y por eso queremos cantarte en este día, Señor. Vamos a adorarle, exáltale. Te adoramos, Señor. Vamos a adorarle. Bendícele con tu vida. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Tú eres el motivo de toda mi alma. Yo puedo descansar debajo de tus alas. Tú eres Jesús, mi único Dios, el dueño de mi corazón. Tú eres Jesús, mi único Dios, mi Dios. Y en tus manos compruebo que mi vida está en tus manos, que tienes el control de todo y cada uno de mis pasos. Yo soy testigo que me tienes en tus manos, y aún en mi calamidad me haces recordar que tu amor es grande y que tu gracia permanece para siempre. Cantárselo al Rey. Tú eres el motivo de toda mi alma. Yo puedo descansar debajo de tus alas. Tú eres Jesús, mi único Dios, el dueño de mi corazón. Tú eres Jesús, mi único Dios, mi Dios. Y en tus manos compruebo que mi vida está en tus manos, que tienes el control de todo y cada uno de mis pasos. Yo soy testigo que me tienes en tus manos, y aún en mi calamidad me hace recordar que tu amor es grande y que tu gracia permanece en tus manos. Compruebo que mi vida está en tus manos, que tienes el control de todo y cada uno de mis pasos. Yo soy testigo que me tienes en tus manos, y aún en mi calamidad me hace recordar que tu amor es grande y que tu gracia permanece. Y
que me tienes en tus manos, y aún en mi calamidad me haces recordar que tu amor es grande y que tu gracia permanece para siempre. Para siempre. Para siempre. Dáselo. Dile: Señor, yo confío en ti. Yo descanso en la palma de tus manos, Señor. Exalta a la iglesia, dale ese aplauso de gratitud al Rey en este tiempo. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Y dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo me alegro en que tú y yo podamos esta noche alabar a nuestro Dios y adorarle también con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda. Quiero invitarte a que hoy nuestro diezmo y nuestra ofrenda sea una petición al Señor. Que hoy levantemos ofrenda pidiéndole al Señor que envíe lluvia en medio nuestro. Que sea el Señor mandando abundancia, porque necesitamos ver que los campos producen. Necesitamos ver que la economía se reactiva. Necesitamos volver a ser productivos. Así que quiero invitarte a que nos acojamos hoy a lo que dice el libro de Zacarías en el capítulo 10, versículo 1. Y Dios continuó diciendo: yo soy el Dios de Israel, pídanme lluvia en época de sequía y yo haré que llueva en abundancia. Yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos produzcan. Y hoy el Señor nos recuerda esa gran verdad y nos invita a que tú y yo vayamos a su presencia y le pidamos. Así que quiero invitarte a que le pidamos al Dios de los cielos, al que envía la lluvia en la época de la sequía, que envíe lluvia sobre nosotros. Y vamos a orar. Padre, venimos a tu presencia a darte gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que tú eres Dios de bendición, que tú eres el Dios que provee para nosotros, que tú eres el Dios que envía la lluvia, Señor, en los tiempos de sequía. Padre, y así sea, Señor, que estemos viendo sequía a nuestro alrededor, no habrá temor en nuestros corazones, porque contamos contigo, con el Dios todopoderoso, con el Dios que envía bendición sobre nosotros. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, Señor. Y hoy queremos honrarte, Señor, porque es a ese Dios, al Dios de la bendición, al Dios de la abundancia, al que nosotros honramos, al que nosotros servimos. Hoy queremos presentar estos diezmos y estas ofrendas delante de ti y pedirte, Señor, que tú seas propicio a nuestra necesidad. Te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero invitarte a que mientras te deleitas adorando al Señor, puedas disponer tu diezmo y tu ofrenda en la cuenta de ahorros Bancolombia. Y si tienes una ofrenda destinada para la construcción del templo, puedes hacerlo en la Fiducuenta Bancolombia o en la plataforma Baki. Que el Señor bendiga tu generosidad. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá. Y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Amén, gloria al Señor, que el Señor bendiga tu vida hoy y siempre. Y mis hermanos, yo quiero invitarte a que ahora dispongas tu corazón para que el Señor pueda hablarte, para que el Señor pueda ministrarte, para que tú puedas recibir secretos de vida, la instrucción que el Señor tiene en esta noche para nosotros. Que el Señor te bendiga. Iglesia, qué bueno que tengamos este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Así que dispón tu corazón y tu mente para que este mensaje sea realmente transformador, para que sea útil
para que puedas tú crecer y madurar en tu experiencia de materializar el evangelio en tu vida. Hoy vamos a hablar acerca de la revelación de las cosas grandes y ocultas. Así que los invito a que vayamos al texto de Jeremías, el versículo 33 del 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmezas. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cuando nosotros acá vemos realmente esa invitación que hace el Señor a que podamos nosotros poder conocer esas cosas grandes y ocultas, es que necesitamos comprender una gran realidad que muchas veces el ser humano ha tratado de esconder, ha tratado de ocultar. Y es que hay muchas cosas realmente que nosotros no conocemos, muchas cosas que nosotros no entendemos. Cuando miremos el contexto de cómo los japoneses han cimentado sus culturas, sus filosofías, incluso las artes marciales, vemos que en el pensamiento del japonés no solamente hay 4 elementos, hay 5 elementos. Vemos en la formación de la filosofía japonesa que se habla del sui, del agua. Vemos que se habla del chi, de la tierra, que habla del ka, del fuego, el fu, el viento, y el ku, el vacío. Y realmente hay un elemento aquí que para nosotros de pronto nos sorprende, y es el vacío. ¿Qué es el vacío? Y realmente el vacío ocupa mucho espacio. El vacío es muy grande. Nosotros podemos identificar la tierra, el fuego, el aire, pero el vacío es todo aquello en lo cual nosotros nos movemos. Nosotros realmente no logramos comprender muchas veces el vacío, y de ahí viene la gran pregunta de que si el vaso está medio lleno o medio vacío. Y nosotros como seres humanos muchas veces tenemos cualidades, conocimientos, hemos llenado nuestra vida de experiencias, de conceptos, de principios, pero hay mucho que nos hace falta. Y no solamente está por encima del vaso, lo que está dentro del vaso, sino todo lo que lo rodea, toda la atmósfera, todo ese espacio de vacío. En ese vacío nosotros no comprendemos muchas cosas, nosotros no sabemos de muchas cosas. En ese vacío es el vacío que es del tamaño de Dios y que solo Dios puede suplirlo, solo Dios puede llenarlo. Y la invitación que está haciendo acá el Señor a través de esta palabra de Jeremías, quien es un profeta poderoso de Israel, es que nos habla de una realidad. Hay un vacío que no conocemos. Hay cosas que realmente son muy grandes y son desconocidas para nosotros, a las cuales Dios tiene el control, Dios guarda, Dios cuida. Cuando vemos el Salmo 91, tiene implícito dentro de este salmo la protección de aquellas cosas ocultas, de aquellas cosas que no vemos. El versículo 3 del Salmo 91 dice: te rescatará de toda trampa. Hay situaciones que están por encima de nuestro concepto, de nuestra visión. Son las trampas ocultas, los enemigos ocultos. Te protegerá de enfermedades mortales. Y muchas de las enfermedades a veces llegan sin nosotros poder prevenirlas, sin poder verlas. Solamente con la invención de las herramientas tecnológicas en medicina es que pudimos conocer, o la humanidad pudo conocer los virus, las bacterias. Puede de pronto identificar con microscopios y con elementos tecnológicos qué es lo que nos está afectando, esos microorganismos que antes eran llamados enfermedades mortales, que llegaban a veces sin saber por qué llegaban y tampoco sabían cómo poder sanarlas. Hoy en día, aunque la tecnología ha avanzado, aunque el ser humano ha sido un ser humano lleno de mucha tecnología, estamos en los tiempos realmente donde se ha desarrollado el pensamiento, donde realmente vemos cómo ha sido impresionante el desarrollo de la tecnología. Hay muchas cosas que la tecnología no puede solucionar. Dice: no tengas miedo de los terrores nocturnos,
de aquello que se mueve, de aquel peligro que acecha en la oscuridad que nosotros no logramos visualizar. No temas de esas flechas que se lanzan de día, las circunstancias a veces que atropellan o de día o de noche, que nos sorprenden. Realmente el ser humano se expone a cosas que son impredecibles, incalculables. Dice: no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Por mucha ciencia, por mucho conocimiento, por mucha tecnología, por mucha capacidad, hay catástrofes que son impredecibles. Dice: aunque caigan a tu lado 1000 y a tu alrededor mueran 10,000, esos males no te tocarán. Entonces nosotros debemos de comprender que hay un lugar vacío, que hay un lugar oculto, que hay circunstancias de nuestra vida que nosotros no podemos prevenir, que no podemos nosotros calcular, que no sabemos la respuesta, y realmente eso forma parte de nuestra condición humana. Y aunque la arrogancia, la altivez nos lleve a creer que somos suficientes y con el poco de vaso lleno que podamos tener de conocimiento, de habilidades, de sabiduría, con eso no es suficiente para poder subsanar aquel gran vacío. Y solamente podemos movernos en el vacío con la dirección de Dios, guiados por Él, protegidos por Él, enseñados por Él. Realmente el profeta Jeremías nos enseña esta gran revelación. Primero, nos invita a clamar. Dice que la palabra del Señor, Jeremías 33, vino a Jeremías cuando él estaba preso, cuando él estaba encarcelado en el patio de la guardia. Y dice que el Señor le dice: clama a mí y yo te responderé. La situación por la que estaba preso Jeremías era porque Dios le había revelado el futuro. Jeremías, un profeta de Dios, tenía la capacidad de tener esa intimidad, esa charla constante con Dios. Y Dios le había dicho que venía un castigo para Israel. Se había levantado el imperio de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, y venía arrasando todos los imperios a su alrededor, y venía rumbo a Jerusalén, venía rumbo a Israel. Los israelitas pensaron que haciendo alianzas con otra potencia que era los egipcios, que con Egipto iban a poder enfrentar a los babilonios. Pero Jeremías les dice: no van a ser capaces. Dios ya le había revelado que esa situación, que esa amenaza venía y no iban a poder resistirla militarmente. Pero esto no cayó bien. Esto molestó a las autoridades de Israel. Es más, lo catalogaron como un espía, como alguien que venía a dar un mensaje desalentador, y por eso lo metieron preso. Y estando en esta prisión, estando en este arresto en el patio de la guardia, es cuando Dios le revela: clama a mí y yo te responderé. Y hay una diferencia entre clamar y orar. Nosotros entendemos la oración como un diálogo, como una conversación amena, pero el clamor tiene que ver con una manifestación expresa de urgencia. Cuando nosotros clamamos, no solamente hace alusión a una sencilla, tranquila conversación, sino a que podamos venir delante de la presencia de Dios con incluso emociones, con el sentimiento de urgencia, de necesidad, de premura. Y en la Biblia el clamor tiene que ver con aquellas situaciones que de pronto están amenazando nuestra vida, o que están de pronto manifestando con vehemencia, que están manifestando de una manera enfática que se necesita una respuesta, que se necesita una manifestación de Dios. Y muchas veces hay situaciones en nuestra vida constantemente que necesitamos una manifestación urgente de Dios. Las circunstancias, las situaciones son oprobiosas, son amenazantes, son situaciones realmente duras, donde espera el Señor que nos presentemos ante Él a buscar respuesta, a buscar dirección, a buscar conocimiento. Pero desafortunadamente
el propio pueblo de Dios, sus propios hijos, no buscan con premura, con urgencia, qué piensa Dios, qué asesora Dios, qué respuesta tiene Dios. Entonces el clamor tiene que ver con la misma circunstancia que lleva a que no sea una simple oración, una simple conversación, un simple diálogo, sino que lleva a que nosotros como creyentes vayamos a Dios con premura, con urgencia, con importancia, con énfasis, para que el Señor nos dé una respuesta. Nos acercamos con fe, pero desafortunadamente muchas veces la reacción de los creyentes no es esa. A veces vemos que las circunstancias golpean, azotan y las personas caen presas del pánico, empiezan a manifestar sus opiniones humanas, a dar informaciones negativas, a dar soluciones equivocadas, y necesitamos nosotros acercarnos con premura, en clamor a Dios. Clamar tiene que ver con gritar, con llamar, con vociferar, gritar. Todas estas expresiones las encontramos en el Antiguo Testamento. Estaba leyendo el testimonio de un pastor que empezó a sentir fuertemente la necesidad de tener un tiempo a solas con Dios, pero más que una simple oración. Dios tenía algo que comunicarle y él se sentía muy incómodo, sentía como esa intuición, esa necesidad de sacar un tiempo con Dios porque había algo importante que Dios necesitaba decirle. Habló con su esposa, ella también sintió lo mismo y entonces adelantaron sus vacaciones y se fueron en ese tiempo de vacaciones, pero se aislaban y se apartaban para encontrar la dirección de Dios. Y en ese tiempo a solas, cuando sacaban las vacaciones para que no existieran distracciones, para que las voces de este mundo, las ocupaciones, las preocupaciones no los distrajeran, y en ese tiempo de vacaciones a solas con Dios, Dios le dio una revelación a este pastor y le dijo que iniciara un ministerio de educación, un ministerio de escuelas. Y él entonces entendió esta revelación y empezó a obedecer y terminó siendo una gran bendición porque escuchó en ese lugar secreto, en ese lugar a solas, una dirección que Dios le daba. A veces nosotros por la premura, a veces nosotros no apartamos el tiempo para escuchar a Dios, para conversar con Él, para entender una idea. Queremos que Dios nos vaya hablando en el camino de la desesperación, en el camino de la angustia, en el camino de la ocupación. Y si nosotros no prestamos atención a lo que Dios quiere decirnos, realmente no vamos a entender cuál es ese propósito, esa respuesta que Él nos da. Nosotros muchas veces no somos pacientes y muchas veces las circunstancias en que estaba Jeremías, como les compartí ahorita, es que estaba preso, estaba detenido, estaba en una cárcel. Pero nosotros muchas veces lo que oramos y buscamos a Dios es para que nos saque de la cárcel, para que solucione el problema que es urgente. Y muchas veces nuestras oraciones tienen un sentido de urgencia por las cosas materiales. Y a veces no apartamos y aprovechamos ese tiempo de crisis, de pronto de aislamiento, para tener un tiempo a solas con Dios. Y nosotros ahora en este tiempo podemos sentir que estamos en un encarcelamiento, en una cuarentena obligatoria por la pandemia. Es una oportunidad especial para poder nosotros entonces entender esta palabra de Dios y que se haga relevante a nosotros. En este tiempo de cárcel, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de soledad, es una oportunidad para ir y clamar a Dios, para ir y encontrar ese mensaje, esa revelación que tiene Dios para tu vida, esa dirección, ese secreto. Hay personas que a veces se han quedado sumidas en su problema, enterradas allí en sus problemas y no prosperan, no avanzan. Está la historia de un hombre que se dedicaba a la finca raíz, era un hombre muy próspero, pero venía en decadencia, llevaba 7 años de ir camino cada vez más hacia la ruina. Y aunque era un creyente que oraba, que pedía a Dios, realmente no se podía entender por qué este hombre, en vez de avanzar o en vez de ver la provisión de Dios, cada vez iba más en decadencia. Entonces entró en ese tiempo de soledad, en ese tiempo de aislamiento, de conversar sinceramente a Dios, de clamar buscando realmente una respuesta.
y encontró que su problema era que su seguridad, que su Dios, que aquello que le brindaba realmente confianza y seguridad era su riqueza. Tenía un mal concepto, una mala observación al dinero, a la riqueza, a la prosperidad. Fue entonces que en un tiempo de soledad con Dios, el Espíritu Santo lo ministró y le mostró que tenía que romper esa avaricia, esa seguridad desmedida a los bienes materiales, que tenía que diferenciar quién era su verdadero Dios. Entonces allí hubo una obra reparadora, restauradora, sanadora en él, y él pudo entonces poder poner sus prioridades en orden. Después de que hizo esto, empezó Dios a dirigirlo en unas nuevas actividades económicas y llegó a ser mucho más próspero de lo que era inicialmente. Nosotros debemos aprender a ver la importancia de esos tiempos de clamor urgentes, apremiantes, con hincapié, con intencionalidad de poder encontrar las respuestas y el mensaje que Dios tiene para decirnos. Lo segundo es que Dios nos brinda una respuesta, pero esa respuesta es una respuesta que proviene de Dios. Brinda una respuesta de Dios. Clama a mí y te responderé. Y es muy importante nosotros entender esa diferencia, porque aunque sean verbos muy corticos, clama a mí y te responderé, parecía en la escritura se ve como algo muy elemental, clama y te respondo, pero muchas veces es tan importante escuchar la respuesta de Dios. Nosotros estamos constantemente bombardeados de respuestas y planteamientos humanos, muchas veces negativos y equivocados, pero es muy diferente cuando escuchamos una respuesta que proviene de Dios. Cuando vemos el libro de Job, Job cuenta la historia que era un hombre muy rico, pero entonces empiezan a venirle una serie de circunstancias negativas, de tragedias, y quedó realmente en la ruina, solo, perdió su familia, perdió sus riquezas, perdió sus tierras, perdió todo. Y las respuestas que empezamos a escuchar en ese libro de Job eran respuestas basadas en la filosofía humana. Sus amigos llegaron y empezaron a teologizar. Eran teólogos hablando, eran filósofos hablando, eran pensamientos humanos hablando. Y ese libro tiene una serie de capítulos donde solamente se muestra el pensamiento humano. Y realmente el pensamiento humano no lograba satisfacer ni lograba realmente dar una solución a Job. Pero después de muchos capítulos aparece la respuesta de Dios y realmente es la parte culminante del libro. A veces hay situaciones y hay circunstancias que nosotros vivimos donde ¿de qué sirve que hable un teólogo? ¿De qué sirve que hable un filósofo? ¿De qué sirve que hable un humano? Cuando nosotros necesitamos es la respuesta de Dios. Y forma parte de reconocer ese vacío, esa incapacidad que tenemos los seres humanos. Hay un vacío muy enorme, muy grande, donde está Dios. Y es Dios donde es el Dios que nos invita hoy a que clamando, entonces encontraremos respuesta. El resultado del clamor es una respuesta, pero que proviene de Dios y que marca la diferencia. Ahora, nosotros necesitamos responsabilizarnos y entender cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a la respuesta de Dios. Algunos han dicho, obviamente a mí me enseñaron, pero sé que es más que eso, que Dios puede responderte sí, no o espera. Las respuestas básicas son sí, no y espera, pero obviamente Dios tiene muchas más respuestas. Te puede dar instrucciones, te puede dar dirección, te puede decir cosas que realmente tú no esperas, porque las respuestas de Dios son impredecibles, porque Él es el dueño de la sabiduría. Pero pongamos que las respuestas sean esas tres, sí, no o espera. Y a veces, ¿qué actitud tenemos nosotros frente a esas respuestas de Dios? A veces cuando Dios nos dice sí, qué alegría, gloria a Dios. Pero a veces cuando nos dice no, podemos tener una respuesta
a esa postura de Dios de rebeldía. Podemos tener una actitud rebelde. Y si nosotros realmente frente a aquella respuesta de Dios manifestamos obediencia o rebeldía, marca entonces cuál va a ser el destino nuestro. Porque si somos obedientes, entonces recogeremos y seremos siervos útiles y podremos seguir entonces en poder recibir esa revelación de esas cosas grandes y ocultas y esas bendiciones, esos secretos poderosos que tiene Dios para nosotros. Pero si somos desobedientes, si realmente no esperamos, entonces sufriremos las consecuencias. Hay muchas personas que no les gusta clamar a Dios ni les gusta preguntarle a Dios porque no quieren obedecer la respuesta que Dios les va a dar. A veces vienen a la iglesia y quieren que uno les responda lo que ellos quieren escuchar. Son obstinados, son llevados de su parecer, han hecho de su parecer un ídolo, han hecho de su parecer a Dios. Y muchas veces entonces se resisten a escuchar y a obedecer la respuesta de Dios. Y eso marca realmente el resultado. No va a ser bueno, va a ser equivocado, pecaminoso y desastroso. Por eso es muy importante que entendamos que clamamos a Dios para escuchar su opinión, para escuchar su respuesta, pero con el propósito de obedecerla. Nosotros constantemente debemos tomar decisiones de la familia, del trabajo, de las relaciones, de los propósitos, de los proyectos, pero no podemos basar todas estos temas que son retantes, que son propósitos, que son sueños, no podemos basarlos solamente en nuestras propias respuestas y en nuestra propia manera de pensar. No podemos actuar y formar familia y todos estos proyectos y propósitos solamente siendo llevados por nuestro propio parecer. Necesitamos que Dios nos explique, nos enseñe, nos instruya cómo poder alcanzar la victoria. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento, la Biblia está llena de testimonios de personas que incluso iban a la guerra y consultaban a Dios. Iban a hacer un proyecto y consultaban a Dios. Iban a emprender un viaje y consultaban a Dios. Iban a hacer un propósito y consultaban a Dios. Y aquellos que obedecieron la respuesta, la guianza y la instrucción de Dios, fueron ellos los que alcanzaron la victoria. Para terminar, dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, y te daré a conocer esas cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Una de las características de Dios, de la cual es Dios, es que Él es el Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Él es omnipresente y omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve. Él sabe realmente qué instrucción darnos. Y si hay cosas grandes que nosotros los seres humanos necesitamos aprender, vendrán de Él, no vendrán de nosotros. Nosotros solamente tendremos el vaso medio lleno, unos más llenos que otros, pero será un vaso. Mientras que hay un gran espacio, que es el espacio de Dios, que tiene muchas cosas más por enseñarnos, por revelarnos, cosas muy grandes para darnos a conocer. Él mostró siempre el camino a la victoria. Él mostró cómo podemos vivir una vida realmente donde experimentemos su voluntad buena, agradable y perfecta. Él ha mostrado su gran amor, su misericordia. Él ha dado la instrucción, Él ha dado la respuesta para que nosotros vivamos una vida buena, una vida agradable. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios le está enseñando a su pueblo, le está enseñando a la humanidad a que tome las mejores decisiones, a que escoja el mejor camino. Pero en la libertad que tenemos, nosotros decidimos. Por eso vemos que Dios desde el Antiguo Testamento le dice al ser humano, escoge, haga esto, haz esto, no hagas esto. Pero vemos que si nosotros somos renuentes a obedecer, si nosotros somos renuentes, rebeldes a no escuchar, a no obedecer, dicen, habrán consecuencias para tu vida. No es el camino correcto.
Dios nos dice el camino bueno y el camino de la verdad. Pero muchas veces nosotros en nuestra obstinación y rebeldía tomamos el camino, no el que nos plantea el Señor. Pero aquí la propuesta es que Dios quiere darte a conocer cosas grandes, secretos ocultos que tú no conoces, que yo no conozco. Por eso vale la pena tener tiempos a solas de intimidad con Dios, donde nuestra fe, nuestra valoración sea realmente poder recibir esa instrucción. Hemos visto que hay un programa que tenía la particularidad de que hacían preguntas y cuando tú no sabías la respuesta, entonces tenías la opción de llamar a un amigo. Y vemos que muchos participantes llamaban al amigo y uno, ay, que el amigo sepa la respuesta. Y muchas veces llamaba al amigo y el amigo no era gran cosa, no entendía, decía mal la respuesta y fracasaba. Pero a veces cuando llamaban a un amigo inteligente que se la sabía y daba la respuesta, uno decía, uy, menos mal, y él tiene un buen amigo que sabe qué aconsejarle. Pero estamos hablando de un concurso donde muchos aconsejaban mal, otros no sabían qué decir, otros no sabían qué respuesta responder. Pero nosotros tenemos al mejor amigo, al Todopoderoso, al Señor de señores, al Rey de reyes, donde nace la sabiduría, donde nace la verdad, donde nace el amor, donde nace todo lo bueno, todo lo puro y todo lo santo, porque proviene de Él. Y ese amigo nos permite ser amigos cuando nosotros abrazamos el Evangelio. Jesús les dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, ya no los llamaré esclavos, los llamaré amigos, porque ustedes conocen la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros sacamos ese tiempo para conocer de Dios, para conocer su palabra, para conocer su propósito, ya dejamos de tener una relación distante, ya tenemos una relación íntima, personal, amistosa con Dios. Y qué bueno que nosotros podamos entender que el Evangelio nos muestra a Dios como amigo, pero para nosotros poder ser amigos de Dios necesitamos tener esa actitud de recibir a Jesús, de querer tener ese tiempo de intimidad, de entablar una relación con Dios amistosa, constante, fiel, a través de Jesucristo, a través de la oración, a través de conocer su voluntad y de involucrarnos en su propósito. Dios nos invita a que nosotros podamos realmente poder recibir esa revelación de esas cosas grandes, ocultas, de esos misterios poderosos que tiene Dios para nosotros cuando nosotros le gastamos tiempo o le invertimos tiempo a estar en intimidad con Él. A veces nosotros nuestro tiempo lo gastamos en muchas otras cosas que no son realmente prioritarias ni importantes, pero aquí la invitación que le hizo Dios a Jeremías fue una invitación de intimidad, fue una invitación de realmente de importancia, de clamar, de esperar la respuesta y de conocer esas cosas grandes y ocultas que nosotros desconocemos. Yo no sé tú, pero yo quiero realmente tener más tiempo a solas con Dios. Yo quiero realmente tener una relación cada vez más íntima, más profunda con Dios. Una relación donde pueda no solamente orar, sino clamar. Porque estamos viviendo situaciones amenazantes, situaciones que a veces son difíciles, situaciones en las cuales muchas veces no sabemos qué vendrá, qué acontecerá, pero sabemos que si estamos cerca de Él, si nosotros nos acercamos a Él y escuchamos su respuesta, escuchamos su dirección, sabemos que Él nos va a guardar y nos va a proteger. Él nos va a mostrar qué va a suceder, qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Y tenemos entonces la promesa del Espíritu Santo que dio Jesús, que dijo que cuando Él esté con nosotros, el Espíritu Santo nos guiará a toda buena obra y nos guiará a toda verdad. Por eso qué bueno que podamos nosotros nunca perder esa intimidad y esa cercanía con Dios, sino por el contrario, que nos acerquemos a Dios reconociendo que hay un gran vacío, que hay un gran desconocimiento, que hay cosas que se nos salen de nuestras manos, pero que no se le salen de las manos a Él. Que Él es el que todo lo puede, para Él nada es difícil y que Él está dispuesto a revelarse,
aquellos que le honran y le buscan con un corazón sincero, con una actitud realmente de honra, de valoración a nuestro Dios. Así que los invito a que hagamos una oración y podamos nosotros desde ahora en adelante empezar a desarrollar esos hábitos de orar, de clamar, de escuchar la respuesta de Dios, de obedecerla y de descubrir esas cosas nuevas, grandes y ocultas que tiene Dios para cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta palabra. Permítenos, Señor, poder nosotros siempre venir con ese corazón lleno de expectativa. Queremos tener esa intimidad contigo. Queremos realmente escuchar tu respuesta. Queremos, Señor, pedirte auxilio, clamar de manera vehemente, de manera urgente, Señor, que intervengas en nuestra cotidianidad, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres, que tú nos dirijas, que tú nos hables, que tú nos instruyas, Señor. Queremos tener oídos atentos, ojos despiertos para buscarte, un corazón obediente para hacer, Señor, tu dirección. Señor, queremos dejar de estar escuchando tanto e invertir tanto tiempo en cosas que realmente nos sirven, en cosas que realmente nos alejan del propósito. Queremos acercarnos a ti para que tú respondas a nuestro clamor, para que tú nos enseñes, para que tú nos guíes, para que tú nos instruyas. Pon en cada uno de nosotros una actitud obediente, un corazón, Señor, que sea un corazón enseñable. Quita de nosotros toda rebelión, toda obstinación. Nosotros reconocemos que hay un gran vacío, que hay cosas que nosotros no vemos. Por eso guárdanos, Señor. Protégenos, Señor, de las cosas desconocidas, de las trampas, de lo que se fragua en la oscuridad. Sé tú destruyendo todo plan de las tinieblas y sé tú dándonos la sabiduría para poder caminar en este mundo lleno de dificultades. Pero sabemos que si tú vas con nosotros, seremos más que vencedores, porque la palabra dice: en Cristo somos más que vencedores. Queremos ser atentos a tu dirección. Queremos que transformes nuestro corazón en un corazón obediente a ti, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga.